Hoy me gustaría compartir con vosotros, hermanos, un concepto que puede parecer contradictorio, pero es una realidad poderosa en la vida cristiana y difícil también. Este concepto es el gozo en medio de la prueba. Cuando enfrentamos estas dificultades, obviamente no nos vamos a alegrar de que nos estén pasando cosas malas o que estemos pasando por dificultades. No es algo que nos guste, que nos agrade. Y entonces, por tanto, nuestra reacción natural podría ser el desánimo, la tristeza, lo cual es muy difícil, ¿no?, alegrarnos de que nos pasen cosas malas o que estemos pasando por dificultades. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a experimentar gozo, aun en estas situaciones. Y vamos a ver por qué. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, podemos leer: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Santiago? No solo nos dice que debemos enfrentar las pruebas con alegría, sino que nos anima a tener sumo gozo. Esto no quiere decir que disfrutemos del dolor o la dificultad, como venía diciendo antes, sino que reconozcamos y nos demos cuenta que Dios está usando estas pruebas, estas dificultades, para moldear nuestro carácter y fortalecernos en fe. Y a la pregunta, ¿por qué podemos tener gozo en medio de la prueba? La respuesta está en saber que nuestras pruebas tienen un propósito divino. Dios nunca va a permitir que nosotros tengamos una dificultad en nuestra vida si no hay una razón detrás. No nos va a hacer sufrir porque sí y ya está, no, hay algo que aprender detrás. Cada prueba es una oportunidad para crecer espiritualmente y depender más de Él. Y esto lo podemos ver en Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, donde se explica de esta manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El proceso de atravesar tribulaciones nos lleva a una fe más profunda y a una esperanza firme en Dios. Es un paso más allá de lo que conocemos. Porque en las buenas es fácil tener fe y decir, Dios me está ayudando. Lo difícil es cuando empezamos a ver dificultades, pasar por ciertas etapas que no son muy buenas en nuestra vida, y es donde es difícil creer en Dios, mantener nuestra fe. Otro pasaje clave que podemos encontrar en Primera de Pedro, en los versículos 6 y 7, el apóstol Pedro escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Las pruebas purifican nuestra fe, como igualmente el oro es refinado por el fuego, y esto resultará en alabanza y honra cuando Cristo regrese. Es una perspectiva, una forma de ver las cosas eterna que nos da gozo en medio de las luchas temporales. Ahora, a la pregunta, ¿cómo mantenemos el gozo cuando las pruebas parecen abrumadoras? Porque esto también es bastante complicado. El secreto está en fijar nuestra mirada en Jesús. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, el propio Jesús nos dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto nos dice que aún en la cruz Jesús tuvo gozo, porque sabía el resultado final, que es nuestra redención, y ese era su objetivo aquí. De la misma forma, cuando nosotros enfrentamos pruebas, podemos tener gozo al saber que Dios está trabajando en nosotros y que el resultado final va a ser bueno. Este gozo no es algo que producimos por nuestra propia fuerza. Es un fruto del Espíritu, como aquella prédica que hice del fruto del Espíritu,
en donde, recordando un versículo anterior, en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ahí tenemos una lista de cosas que entran dentro del fruto del Espíritu, que forman parte de ello. Y uno de ellos es el gozo. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, Él nos capacita para experimentar gozo, incluso en las circunstancias más difíciles. Hermanos, si hoy estás pasando por una prueba, por algún momento de dificultad, yo os animo a que no perdáis de vista el gozo que Dios ofrece. Él no te ha abandonado en medio de la dificultad, sino que está trabajando en tu vida de maneras que quizás no puedas ver en este momento. En lugar de poner el foco en el dolor, que es lo más fácil, lo que nos puede pasar enseguida, pongamos nuestra confianza en el propósito eterno de Dios, sabiendo que Él siempre tiene el control de las cosas. Recordemos las palabras del libro de Salmo, en el capítulo 30, versículo 5, que dice así: el lloro puede durar toda la noche, pero el gozo viene por la mañana. La temporada de pruebas no dura para siempre, pero el gozo que Dios da es eterno. Así que vamos a orar para que el Señor nos llene de su gozo en medio de nuestras luchas. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a gozar en los momentos más difíciles, sabiendo que tú vas a estar aquí con nosotros y que nos vas a ayudar en todo momento, que no nos pones en dificultades para nada, sino que tienes un objetivo con esto. Que sigamos aprendiendo, que sigamos creciendo espiritualmente y que en los momentos más difíciles seamos capaces de mantener la fe de una manera más firme, cada vez más profunda, que podamos seguir creciendo en ti, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos nuevamente con el libro de los Hechos y ahora vamos al capítulo 16, correcto. Muy bien, Valentina. Hay un punto positivo en el examen por acordarse, ¿no? Bueno, este capítulo 16 que vamos a leer a continuación, la mayoría de los comentaristas bíblicos lo ponen como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El primer viaje misionero lo vimos la semana pasada en el capítulo 15. No fue muy largo, no. Pablo pasa a Chipre, de Chipre hacia Menor, va a varias ciudades de la provincia romana de Galacia, ¿no? Listra, Iconio, pues un montón de ciudades allí, y luego pues se regresa a Antioquía de Siria, desde donde parte en su primer viaje misionero, ¿no? En el segundo viaje misionero, Pablo quería ir junto con Bernabé, como lo hizo la primera vez, el hermano Bernabé, el hijo de consolación. Pero Bernabé dijo: como en el primer viaje nos llevamos a mi sobrino Juan Marcos para que nos ayude y para que sea nuestro asistente, pero Juan Marcos, ¿se acuerdan que se apartó de ellos y se devolvió? Y eso a Pablo pues no le gustó mucho, ¿no? Quedó muy enfadado. Entonces nos cuenta la palabra que Pablo estaba tan enfadado con esta situación que dijo: pues no, si va Marco, yo no voy. Entonces me quedo yo, ¿no? Entonces al final resolvieron que Bernabé se iba con su sobrino a Chipre y Pablo pues se iba con otro de los hermanos, que es Silas, a visitar las iglesias que habían visitado pues la primera vez. ¿Quién era Silas? Silas era un creyente al que también en la escritura, por las cartas de Pablo, se le conoce como Silvano. Había una vez un predicador que no conocía mucho la historia y estaba diciendo que Silas era la novia de Pablo, pero no. Silas es un creyente que también se llamaba, o también era conocido como Silvano, y era un judío helenizado, es decir, uno de estos judíos que aunque era étnicamente judío, pues tenía pues estas raíces y griegas, y había venido pues seguramente de alguna nación, o sus padres o sus abuelos, en donde se hizo mucho énfasis en la cultura griega, ¿no?
Recordemos, hay algo importante que vamos a ver en este capítulo, ¿no? El hecho de que Israel era colonia del Imperio Romano, así como muchísimos de los países que estaban, que habían sido conquistados por el Imperio Romano, no hacía exactamente que automáticamente todas las personas que vivían bajo el Imperio Romano se convirtiesen en ciudadanos romanos a toda regla, ¿no? En realidad, sí que el Imperio Romano tenía le otorgaba pues a la persona que vivía bajo el Imperio Romano pues cierta cobertura y cierta cosa, pero legalmente no tenían todos los derechos que sí que tenía un ciudadano romano. Esto lo veremos, esto lo quiero subrayar porque va a tener cierta importancia más adelante, ¿no? Silas era ciudadano romano, con su ciudadanía, ¿no? Tenía pasaporte romano y toda la cosa romana, como toca, ¿no? Sin embargo, pues era un judío helenizado étnicamente, pero tenía la ciudadanía romana. Pablo también tenía la ciudadanía romana, ¿no? Hechos capítulo 16, a partir del versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Aquí nos encontramos en la provincia de Galacia nuevamente, en Asia Menor. Y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aquí vamos a ver un montón de ciudades y un montón de localidades de Asia Menor. No me voy a preocupar porque las ubiquemos todas en el mapa, porque si tuviésemos pues un PowerPoint o alguna cosa, lo podíamos hacer. Pero no, vamos a ubicarnos allí, en Turquía, en Asia Menor, y por allí pues estaba Pablo. Llegó a una ciudad llamada Listra, en la que ya había estado antes, y en Listra se encuentra con un joven aproximadamente de 18 a 20 años, que se llamaba Timoteo. Timoteo es el mismo a quien Pablo lo arropa como su discípulo y le escribe primera carta y segunda carta a Timoteo que tenemos en nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces, pues, aquí en en la primera parte del capítulo 16, ya conocemos pues al joven Timoteo. Y se nos dice de Timoteo que era hijo de una mujer judía creyente, quiere decir judía cristiana, y de padre griego. Entonces era un híbrido allí un poco Timoteo, ¿no? Desde su juventud, nos dice la Escritura, Timoteo ya era una persona que le veían buen testimonio los hermanos de la iglesia de por allí, de esta parte de Asia Menor, ¿no? Versículo 3. Quiso Pablo que es decir, Timoteo, fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces aquí tenemos que hacer un inciso que yo considero que es más o menos importante, ¿no? La semana pasada, en el versículo 15, vimos claramente que se hizo un concilio en Jerusalén y se dictaminó que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Sin embargo, lo primero que hace Pablo con Timoteo es llevarlo ahí al circuncidólogo y circuncidarlo, ¿no? Hay que cortarle pues la piel de su prepucio, ¿no? Timoteo, pues como comentábamos antes, tendría pues aproximadamente, dicen los comentaristas, unos 18 o 20 años de edad. Pero ¿cómo hacemos nosotros para conciliar la decisión del concilio de Jerusalén, del capítulo 15, con la decisión de Pablo de circuncidar a Timoteo? ¿Cómo, si no hacía falta, para qué circuncidan a Timoteo? Bueno, tenemos que entender un poquito el contexto y lo que estaba ocurriendo aquí con las ciudadanías y con las etnias de la cual estamos hablando, ¿no? Para los judíos, una mujer judía que se casara con un extranjero no era un matrimonio válido para los judíos, para el judaísmo, ¿no? Entonces, básicamente la mamá de Timoteo, que luego, pues más adelante Pablo se nota que las conoce y las menciona en alguna de sus cartas, se llamaba Eunice, y la abuela Loida, por ahí la habréis escuchado en algún versículo bíblico.
La madre de Timoteo no cumplió la ley al casarse con un extranjero. Imagínate, ¿se acuerdan lo que decía Pedro? No nos es lícito ni siquiera juntarnos, es una abominación con un extranjero. Imagínate casarte no estaba bien. De hecho, era lo que había ocurrido con los samaritanos. Por eso, pues los samaritanos eran judíos que se habían casado con otras naciones. Entonces no eran bien vistos por los judíos, pues obviamente. Y pues aquí tenemos una mujer judía, creyente, que había creído en Jesús, que se había casado con un hombre griego, ¿no? Los griegos, todo el mundo sabía que no estaban muy por la labor, que no eran simpatizantes de circuncidarse, ni ellos ni a sus hijos. Entonces, la gente sabía que Timoteo, al ser un hijo de padre griego, no estaba circuncidado. O sea, había 99% de probabilidades de que Timoteo no estaba circuncidado, ¿no? Y por lo tanto, pues, no sería aceptado por la comunidad judía, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que el decreto conciliar de Hechos, capítulo 15, lo que decidieron en el concilio de Jerusalén, cuando se levantó Jacobo y cuando se levantó Pedro a hablar, y después hicieron la carta y la llevaron a diferentes partes de Antioquía para repartirla entre las iglesias que eran llenas de gentiles. Lo que se decidió acerca de que no era necesario para la salvación la circuncisión era para creyentes gentiles que creyeran en Jesús. Para los judíos, ellos seguían estando bajo la misma cobertura judía, ¿no? O sea, es algo así como que Pablo dijo, o sea, si tú quieres ser un buen cristiano, pero para ser un buen cristiano necesariamente no tienes que ser un mal judío, ¿no? O sea, sigue siendo un buen judío, respeta la ley de Dios, respeta las leyes que tu pueblo, por tu cultura o por tu sociedad, aunque no es necesario para la salvación, hazlo, sé un buen judío para que des testimonio de ti como judío, ¿no? Entonces, para que a ti te acepten en los judíos que viven por aquí y para que de tu boca pueda salir un evangelio respetado por esos judíos, pues te va a tocar circuncidarte, ¿no? Es algo así como que, imagínate que yo venga a España, pero como yo no quiero pagar impuestos, me vuelvo apátrida, una cosa así, yo no quiero pagar impuestos y no quiero ser ni español, ni venezolano, ni italiano, ni nada, y pues, y me pongo a predicar la palabra, hermano, no sé qué, tenemos que respetar a las autoridades, pero si yo no pago ni impuestos ni nada, o sea, entonces tengo que darme a respetar en mi etnia, en mi pueblo, donde yo estoy, para que mi palabra pues tenga pues cierto peso y cierta autoridad, ¿no? Al tener Timoteo pues una madre judía, la ley de Dios decía que tenía que ser circuncidado. Entonces, por eso venía Pablo y lo mandó allí al cirujano para que se circuncidara, ¿no? Versículo 4. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Esto es lo que se resolvió la semana pasada en el capítulo 15, pues seguramente llevaban cartas selladas por los apóstoles y eso. Y mira, aquí tenemos una copia de lo que hablamos en el concilio de Jerusalén y tal, porque eran iglesias también con gentiles, ¿no? Para que las guardasen. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias pues iban creciendo. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, nos encontramos más o menos en el mismo sitio, en el centro-este de Asia Menor. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí vemos al Espíritu Santo dirigiendo a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero, ¿no?
Entonces pues iban a ciertas ciudades y ocurrió algo que probablemente no había ocurrido antes. El Espíritu Santo les dijo, aquí no te metas, yo no quiero que vayas a esta ciudad. ¿Cómo se lo dijo? No lo sabemos. Probablemente fue algo que sintieron en el corazón o vieron alguna circunstancia, algunas trabas y entendieron que era el Espíritu Santo diciéndole, no, aquí no te metas. Y Pablo tiene una visión de noche, no nos dice que es un sueño, nos dice que es una visión. Un hombre macedonio, pero probablemente lo reconoció por las vestiduras, por el acento que tenía, aunque Macedonia estaba en Grecia y hablaban griego, probablemente también por el acento, porque diferentes acentos tendrían. Y Pablo asume que entiende que este macedonio, al pedir ayuda, lo que está diciendo es, vengan por favor y predíquenos el evangelio que lo necesitamos. Eso fue lo que Pablo entendió de la visión, dando por cierto, dice la palabra, que nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, versículo 12, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, dice el versículo 13, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, versículo 15, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice Pablo aquí, a quedarnos, ¿no? Recordemos que las personas temerosas de Dios eran personas que eran gentiles, extranjeras, no tenían etnia judía, ni tampoco eran prosélitos, tampoco se habían convertido al judaísmo, simplemente eran como simpatizantes de la religión judía. O sea, creían en Dios, pero no practicaban ni la circuncisión, ni ningún otro rito, ni ninguna otra fiesta judía. Simplemente pues veían que ese Dios de Israel era el Dios verdadero y lo adoraban. Entonces a estas personas las llamaban temerosas de Dios. Seguramente esta mujer Lidia era una mujer temerosa de Dios, era una gentil que adoraba a Dios. Y dice la palabra que vendía púrpura. Esto quiere decir que vendía telas teñidas de púrpura, ¿no? Las telas púrpuras adquirían ese color porque había un molusco que pescaban en el Mediterráneo y al molusco pues le sacaban la tinta y con esa tinta teñían las ropas de púrpura. Dicen que estaba investigando aquí y para obtener un gramito de púrpura se necesitaban 8,000 moluscos para poder sacar un gramo de púrpura, ¿no? Probablemente para teñir una tela grande necesitaban más de 1 gramo de púrpura, ¿no? ¿Eso qué nos da a entender? Que seguramente era una comercial rica, ¿no? Que esas telas costaban mucho dinero porque costaba mucho pescar 8,000 moluscos para un gramito de púrpura, ¿no? Entonces seguramente esta señora Lidia o hermana Lidia pues era una muy rica, ¿no? Tenía cierto estatus social. ¿Para qué utilizaban los vestidos púrpura? Pues los vestidos púrpura lo utilizaban los emperadores y las personas de clase alta, ¿no? Porque eran telas que costaban mucho dinero, para teñirlas costaban mucho dinero. Entonces, para mostrar su estatus, pues se vestían de púrpura, ¿no? Como hoy en día que se ponen Armani o Dolce & Gabbana para mostrar el estatus, pues en ese tiempo se ponían las telas púrpuras. Y entonces, es de suponer que Lidia pues tenía pues una casa grande, ¿no? Y dice la palabra que le dijo, se quedan conmigo, ¿no? Y pues los hospedó a Pablo, a Silas y a su comitiva allí en la casa de ella, ¿no?
Lidia, esta señora Lidia, y también fue bautizada, dice que también su familia también fue bautizada, ¿no? Pero definitivamente, más que su riqueza y sus dotes de comerciante, Lidia pasa a la historia por lo menos registrado en las escrituras, de ser la primera persona o la primera familia, porque se bautizó toda su familia, de ser los primeros creyentes europeos que registran el libro de los Hechos. Pues estaban ya en Grecia y habían pasado de Asia Menor a Macedonia, ahí a Grecia, y estaban en una ciudad llamada Filipos, que es donde estaba, que era una provincia romana, porque eso era todo de Roma, ¿no? Probablemente podemos especular que este haya sido el punto de partida para el nacimiento de la iglesia de Filipos, la iglesia a la cual Pablo después le manda una carta, y tenemos en nuestras Biblias como la iglesia, la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Era la iglesia de Filipos. Entonces probablemente Lidia y su familia hayan sido pues los primeros miembros de esa iglesia, ¿no? Entonces vemos ese testimonio de aquí, ¿no? Posteriormente tenemos un episodio que no lo vamos a leer, pero lo vamos a mencionar. Pablo, hay una muchacha, la Biblia la menciona como una muchacha, era una esclava niña, probablemente tenía 12, 13, 14 años, ¿no? Y esta niña pues practicaba la magia, era como una especie de medium, de maga y eso, ¿no? Y a lo que nos dice la palabra es que ella tenía, pues hay unas personas que como que la manejaban a ella, ¿no? O sea, era como los que abusaban de ella para que ella trabajara, ¿no? Y ellos ganaban las ganancias de lo que ella hacía en la calle. Y iba persiguiendo a Pablo y a Silas, diciéndole, estos son siervos del Dios Altísimo, y tal, haciéndole como hasta que Pablo, pues, dice la palabra que dice, ya está bien, y reprende el espíritu, y el espíritu sale de la muchacha. Entonces la niña se queda sin sus habilidades de maga, de profetisa y de eso, y pues cuando se dan cuenta, los que la manejaban a ella, que ya no iban a ganar más dinero con ella, pues se enfadan, y se van a las autoridades de la ciudad y les dicen, aquí tenemos unos judíos que están molestando y están haciendo que corrompamos las costumbres de los romanos. Aunque los judíos no hacen proselitismo de su religión, o sea, los judíos no salen por la calle con un Antiguo Testamento y arrepentidos que el Mesías viene pronto y tal. No, ellos no predican como predicamos nosotros el Evangelio. Ellos, o sea, si hay alguien que se suma a su religión, bien, están contentos y felices, ¿no? Pero ellos no van por la calle ahí predicando y entregando Antiguos Testamentos ahí a la gente y tal. No lo hacen, no hacen proselitismo de la religión. Y también el Imperio Romano les tenía prohibidos a los judíos que le estuviesen predicando a los romanos para convertirlos en judíos, ¿no? Los romanos tenían sus religiones y sus dioses y sus cosas, y los romanos estaban contentos con ellos y no querían, porque ya tenían la precedente ejemplo del Imperio griego, que el griego se metió con todos y les enseñó todos sus dioses y puso templos y puso cosas, y los romanos no querían eso. Entonces los romanos querían quedarse quietos con su cultura y con sus religiones y con sus cosas, y no les permitían a los judíos que predicaran. Entonces, con ese pretexto, estos llegaron y les dijeron, hay unos judíos allí que están enseñando cosas raras, cosas que no son costumbres, y dice la palabra que los llamaron y los fueron y los aprendieron, ¿no? Y los llevaron ahí a la cárcel, ¿no? Es probable, los mandaron a apresar y les quitaron las ropas y los azotaron, les dieron con látigos y todo eso. Es probable que los que hayan pasado peor hayan sido, o sea, los que hayan apresado hayan sido Pablo y Silas. Timoteo es probable que haya estado con ellos, pero el Timoteo ser una persona que pues tenía mucha pinta de griego y era local, pues también es probable que no le hayan hecho nada y lo hayan pues mandado para la casa. No nos dice nada la palabra, pero sí nos dice que apresaron a Pablo y a Silas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, le dieron muchísimos latigazos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase
con seguridad, ¿no? Llamaron a un carcelero y le dijeron, a esto me los metes en el calabozo de máxima seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, ¿no? Donde no había luz, donde había humedad, donde estaba lo peor, donde metían a los criminales más horribles, ¿no? Y les aseguró los pies en el cepo. Les puso pues unas cadenas para que no se pudiesen escapar, aparte de las puertas y los barrotes pues, que tendría pues, la cárcel, ¿no? Versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos oían, los que estaban alrededor oían ahí a Pablo y a Silas cantando. Entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, lo que nos dice la palabra, que estaba durmiendo plácidamente, seguramente se despertó por el terremoto, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Era un lugar muy oscuro, ¿no? Y cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas, pues todos se han escapado. El carcelero tendría que pagar con su vida, o sea, no es que le iban a dar un expediente disciplinario y quitarle el sueldo por un mes, no, se escapaban todos, lo iba a pagar con su vida. Entonces él dijo, pues mira, si voy a pasar yo la vergüenza delante de mi familia, que me maten ahí públicamente, pues aquí mismo me quito la vida y se acabó, ¿sabes? Entonces, pero Pablo, en la oscuridad, supongo que le dice, lo vio como un rayito de luna allí que entraba, no te hagas daño, estamos todos aquí, no solamente él, sino todos los presos estaban allí y no se habían escapado, estaban todos allí. Fue algo pues bastante interesante, ¿no? Y aquí, hermanos, tenemos otro suceso sobrenatural que ocurre con una liberación, como ocurrió con el apóstol Pedro también, que vino un ángel, pero en este caso pues hubo un terremoto. Pero a mí me gustaría que nos centrásemos un poquito en esta última parte acerca de qué es lo que podemos aprender de la actitud de Pablo y Silas. Ellos fueron apresados de una manera injusta, no se les hizo juicio, no se les hizo nada, sino que llegaron, los desnudaron, les dieron con el látigo y ahora estaban en un lugar oscuro, desangrándose, con hambre, con sueño, con dolor, con impotencia de que hicieron algo, estaban en un país extranjero, ¿no? Cuando eran completamente inocentes, ¿no? Y sin embargo, lejos, hermanos, de quejarse y de maldecir, y lejos de preguntarse por qué a mí, porque eso es una de las preguntas que siempre nos hacemos nosotros, pero ¿por qué a mí? Si yo soy tan bueno, Señor, ¿por qué a mí si hay gente que se porta más mal que yo, no? Lejos de hacer eso, ¿qué hacían? Oraban y cantaban himnos a Dios. Dice el versículo 25, y esta parte es muy importante, los demás presos oían los himnos que estaban cantando. Yo no sé qué decían los himnos que estaban cantando, pero glorificaban seguramente el nombre de Dios y estaban alabando y glorificando al Dios de sus vidas con los cantos, ¿no? Aquellos que estaban en el calabozo con Pablo y con Silas estaban siendo testigos del momento de adoración que Pablo y Silas estaban elevando a Dios. Y eso, hermanos, es importante porque yo creo que la principal enseñanza que podemos extraer de este apartado, de este episodio, es el testimonio que nosotros como creyentes damos en momentos de dificultad. Es un poco lo que estaba diciendo Milagro. ¿Cuál es el testimonio que damos cuando tenemos esa presión, cuando viene el problema en nuestras vidas, cuando decimos, pues esto es injusto, pero me está pasando y lo estoy atravesando? ¿Qué testimonio damos nosotros? Mira lo que hacía Pedro y Pablo, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y que todos lo oigan,
Que todos oigan lo que nosotros estamos cantando y estamos diciendo de Dios. Una de las cosas, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que deshacernos de una vez por todas, o 2 veces, o 3 veces si es posible, es de la queja. La queja se nos sale y no nos damos cuenta que nos estamos quejando. Yo a veces hablo y digo cosas y yo como que el Señor me redarguye y me dice, te estás quejando como un quejica llorón. En vez de darle gloria a Dios y en vez de glorificar al Señor, te estás quejando. Y no te digo ya si me junto con un quejón o una quejona, ahí nos ponemos los dos a quejarnos y nos falta ponernos a cantar mariachi, ¿no? Y es así, hermano. Yo sé que esto que voy a decir suena feo, pero a mí me gusta ser sincero cuando comparto la palabra, ¿no? Y por eso lo digo, ¿no? Pero a lo largo de mi vida como creyente, no digo que pase aquí, pero probablemente ha pasado en el pasado. Cuando veo a algún hermano por la calle, o me lo encuentro en Mercadona, o me lo encuentro donde sea, y yo sé que ese hermano o esa hermana es un quejica o es una quejica, y sé que cuando lo voy a saludar me va a empezar ay, sí, y tal, y aquí, y todos contra mí, me odian, y en el trabajo tal, y el coche tal, y a mí casi hasta me dan ganas de meterme detrás de ahí de los congelados para que no me vean, porque no me quiero cargar de esas cosas. Y yo sé que la persona si viene, aunque yo la quiero saludar y quiero estar y bendecir a la persona y compartir pues algunas cosas que me llenen de quejas, es que no quiero, ¿no? O sea, alguien que te pregunta, bueno, ¿cómo estás? O sea, y te vas a quejar uno detrás del otro. Tampoco es que tú vas a decir, cuando si te encuentras mal, estoy maravillosamente bien, ¿no? O sea, perfecto, ¿no? Me han echado del trabajo, se me ha roto el coche, me están pidiendo el piso, me han robado la billetera, pero yo estoy maravillosamente bien. Mi hijo quiere dejar de estudiar y convertirse en cantante de reggaetón, pero estoy maravillosamente bien. O sea, eso es más bien una disociación de la realidad, ¿no? Pero sí vale la pena, hermanos, que seamos conscientes que de la misma manera que Pablo y Silas en ese calabozo le estaban dando la gloria a Dios y estaban alabando, porque siempre, hermanos, siempre tenemos a nuestro alrededor testigos que tienen su mirada puesta sobre nosotros, ¿no? Y es bueno, hermanos, que esos testigos sean testigos de que en esos momentos de dificultad sirvan para que nuestra actitud glorifique al Señor. O sea, que la gente no se dé cuenta lo pobrecito, lo víctima y lo sufrido que soy. Porque entonces lo que queremos hacer nosotros es que todas las miradas se posen en nosotros para que vean lo pobrecito y lo sufrido que soy yo. Al contrario, hermanos, tenemos que desviar nuestras miradas, las miradas de nosotros y decirle, mira al Dios Todopoderoso, que es posible, que para Él todo es posible y que puede librarnos de cualquier situación. Ese es el Dios que yo adoro, que yo bendigo, que yo exalto. Sí, ahora mismo puede ser, dependiendo de la confianza que tenemos con esa persona, que estoy pasando esto y esto, pero yo confío en el Señor, que el Señor se va a glorificar en cada situación. No me mires a mí, recoge toda esa energía y dile, mira al Dios Todopoderoso que puede hacer la obra y la va a hacer. Con mi vida y con mis palabras le doy la gloria a Dios. Y que todos oigan, como los presos que estaban con Pablo y con Silas, que estaban escuchando el himno y el cántico, y probablemente había unos presos que decían, estos sinvergüenzas que serán unos criminales porque los han metido en la parte más oscura y más fea del calabozo, pero ahí están dándole la gloria a su Dios. Y ellos lo estaban escuchando, ¿no? Y algo hermoso, hermanos, que ocurre en el pasaje del libro de los Hechos, es que por lo menos Pablo no dice que estaban pidiendo ser libertados. No, Señor, libéranos, manda un terremoto, manda una explosión, una cosa para que podamos... No está, por lo menos la Biblia explícitamente no lo dice. La Biblia dice que estaban orando y cantando himnos a Dios, ¿no? Haciendo que la atención
no fuese el sufrimiento de ellos. El sufrimiento de ellos no eran protagonistas. El protagonista siempre es el Señor. Que la atención no sea el sufrimiento de ellos, sino que la atención esté dirigida al Dios Todopoderoso. Se me ha ido esto. Amén. Una de las cosas curiosas que ocurre es que la libertad que Dios les concede a los misioneros Pablo y Silas significó la libertad de quienes estaban escuchando las alabanzas. Porque cuando ese terremoto les removió las cadenas a todos los presos, dice la palabra, ¿no? Todos quedaron libres de cadenas. Pablo y Silas, lo curioso es que Pablo y Silas no necesitaron predicar el evangelio, ni reprender a los demonios, ni ponerse a hacer te reprendo, ni declarar libertad. Declaramos libertad, repite conmigo, declara. No, ellos simplemente estaban dirigiendo himnos al Señor en medio de la dificultad, en medio del problema. Glorificaron a Dios, y la bendición, hermanos, no cayó solamente sobre ellos, sino que cayó sobre todos los presos que estaban escuchando. Al final del versículo 26 dice que las cadenas de todos se soltaron. Eso es testificar para mí. A eso llamo yo testificar, ¿no? Cuando en los evangelios, hermanos, cuando Jesús muere y resucita, dice la palabra en el Evangelio de Mateo que un montón de sepulcros fueron abiertos. O sea, cuando Jesús resucita, el poder de la resurrección como que hace una explosión de poder, y un montón, dice la palabra, que un montón de santos, de creyentes que habían muerto, salieron de sus tumbas. Y yo no sé ni cuánto tiempo tenían allí, pero resucitaron, y dice la palabra que aparecieron a muchos, ¿no? Me imagino llegando allá a la casa y estaba la mujer cocinando, buena, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pero es el poder de Dios, hermanos. Cuando glorificamos a Dios en medio de una situación difícil, la gloria de Dios se extiende como una onda expansiva de una explosión, obrando hasta un alcance que nosotros no somos capaces de entender, que no somos capaces de medir. Nuestro testimonio, hermanos, nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar. La semilla que sembramos, no sabemos cuántos árboles van a dejar. Por eso tenemos que ser un buen testimonio cuando vayamos. Por eso tenemos que darle gloria a Dios en medio de la dificultad, con gozo, como decía José en la introducción, que era que aunque sea difícil, que aunque sea duro, porque no es fácil hacerlo, pues el Señor es nuestro gozo, y ahí tenemos nosotros que darle toda la gloria al Señor. El versículo 27 dice que el carcelero se despierta, seguramente por el terremoto, ¿no? Y al ver las puertas abiertas, pues se le cae el mundo encima. O sea, dijo, se ha escapado todo el mundo, porque esto es lo lógico, ¿no? Están en una cárcel, pues se escapa todo el mundo, y a mí, pues, me van a matar, ¿no? Y dice que el apóstol Pablo, pues ya lo leímos antes, le dice que no se haga daño, que todos los presos estaban allí. Esto es curioso, porque los buenos estaban allí, estaban adorando al Señor, pero los demás sí que eran malos. Pero por alguna razón se quedaron allí, no se escaparon, ¿no? Como para que el Señor se glorificase todavía más, no permitió que los otros también se fueran, probablemente para salvarle la vida, pues, al carcelero. Versículo 29, en él, entonces, está hablando del carcelero, que está desperezándose y levantándose, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todo esto, hermanos, sigue siendo consecuencia de la actitud de Pablo y de Silas, de glorificar el nombre del Señor aún en medio de la dificultad. Y hay una frase muy curiosa del carcelero, ¿no? El carcelero les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, no? Y nosotros podemos pensar, bueno, el carcelero está diciendo, ¿cómo me puedo salvar de que me maten porque se ha abierto la cárcel? Pero en realidad por el contexto sabemos que el carcelero está hablando de la salvación de su alma. Primero porque nadie se ha escapado y segundo porque se había dado cuenta que estos dos hombres no eran cualquier persona. De hecho, en el versículo 30 hay una palabra que pasa desapercibida, pero vale la pena resaltarla. El carcelero, que era la autoridad sobre la cárcel, quien estaba custodiando a los presos, a los criminales, a los delincuentes, se postra delante de Pablo y Silas. ¿Y cómo les llama? Señores. Señores. Yo me fui al griego original y les llama curios, señores. No, la palabra Señor no es una mera... Hoy en día pues utilizamos la palabra Señor muy libremente, ¿no? Así de manera muy coloquial, ¿no? Pero en esa época no cualquiera era un señor. En esa época un señor señor le llamaba el alumno a su maestro, le decía señor. Señor le llamaba el esclavo al amo. Señor le llamaba el hijo al padre. Señor le llamaba el laico al sacerdote. Señor le llamaba el soldado a su superior. Señor también le llamaban las mujeres a sus esposos, los laicos a los sacerdotes, los discípulos a sus maestros. Le decían Señor. Era una palabra de respeto, una palabra que hablaba de la grandeza de la persona. Y aquí hay un carcelero dirigiéndose a dos supuestos criminales amarrados con cadenas en la zona más profunda de la cárcel y le está llamando señores, postrados señores, ¿no? Darle la gloria a Dios, hermanos, de la manera que lo hizo Pablo y Silas, hace que nos ganemos el respeto de las personas. Y yo sé que muchos no lo entienden, ¿no? Y yo no sabía lo que iba a comentar Milagro, pero hay veces que el respeto no se gana a la primera, como ocurrió aquí. Normal, con un terremoto y con todas las cadenas sueltas, pues. Pero a veces el respeto de las otras personas no se gana a la primera. Y sabemos que hay gente que se va a burlar. De mí se han burlado y de vosotros seguramente, ¿no? Y nos van a menospreciar aún cuando les estemos dando la gloria a Dios. Pero hermanos, no hay nada más, présteme atención, no hay nada más que respete hasta el hombre más burlón, hasta la persona más burlona del mundo, más déspota, más hija del diablo, que una persona que se mantenga firme en sus convicciones hasta el final. Firme hasta el final. Aún en medio de la burla, aún en medio del escarnio, mantiene sus principios y sus valores inamovibles. Eso lo respeta cualquier persona que se burle. Tarde o temprano, esa burla, hermanos, se va a convertir en respeto, aun cuando la persona no lo quiera admitir. En el Imperio Romano, cuando se burlaban de los cristianos, ellos se mantenían firmes en sus convicciones, firmes hasta terminar en el estómago de un león, pero firmes. De aquí no me mueve nadie. Eso hizo, lejos de debilitar a la iglesia, lo que hizo fue fortalecerla hasta donde estamos ahora.
porque no hay nada más que se gane el respeto de una persona, que una persona se mantenga firme en sus convicciones. Lo peor es cuando una persona llega y dice, al final sucumbe ante la burla, ante el escarnio. Bueno, si no te burles más, yo soy como tú también, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y doblegamos nuestros principios y nuestros valores simplemente para que no se burlen más de nosotros. No funciona así. Tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones, aún en medio de la burla. Tarde o temprano, Dios se va a glorificar. Tarde o temprano, esa persona va a entender y va a respetar nuestras convicciones y nuestro carácter férreo, inamovible. Y las respuestas de los apóstoles, ¿qué le dijeron al carcelero cuando les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es una promesa para nosotros, hermano, hoy en día, ¿no? Y sabemos que esto no funciona automáticamente de que, bueno, yo conozco a Jesús y ya por ósmosis o por permeabilidad o por herencia o por defecto, todos en mi casa, pues